¿Qué tal? Un saludo. En este video vamos a ejemplificar la resolución de un circuito a través del denominado teorema de Thevenin. Un teorema que nos permite reducir un circuito para conocer el voltaje y la resistencia que son medidos en un elemento específico de lo que es pues un circuito eléctrico, ¿no? En este caso, el ejercicio pide determinar cuál es el circuito equivalente de Thevenin para la red externa a RL, es decir, esta resistencia que tenemos aquí con el nombre de RL, que de hecho no tiene valor, pero que lo que se busca es saber qué resistencia y qué voltaje tiene. Si ustedes recuerdan la teoría y los pasos a seguir, pues vamos a emplearlos de tal manera que podamos nosotros conocer para ese circuito cuál es la resistencia y el voltaje de Thevenin equivalente. Vamos entonces a ver los pasos. Recordarán que se elimina el elemento de manera temporal del circuito. Es decir, en este caso RL lo retiramos de manera momentánea, de manera temporal para hacer el análisis. Una vez que se ha retirado, que lo hemos quitado, se quedan dos terminales ahí sin conexión, las cuales nosotros vamos a marcar, vamos a etiquetar para tener una mayor identificación. En este caso los vamos a identificar como los puntos A y B. La regla o los pasos a seguir especifican que una vez que se ha retirado el elemento y se marcaron las terminales, lo que continúa es eliminar las fuentes existentes, anularlas, ¿sí? Anular las fuentes para poder determinar la resistencia equivalente que es medida en esos puntos. En este caso, la resistencia de Thevenin será medida entre los puntos A y B, ¿sí? Los puntos donde se eliminó la resistencia de carga, la llamada RL. Entonces, una vez que hemos determinado de dónde vamos a medir y que las fuentes son anuladas, siguiendo la regla de que si son fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito y si son fuentes de corriente por un circuito abierto. En este caso, la fuente existente es una fuente de voltaje de 20 volts, se anula y entonces se sustituye para hacer el cálculo y medición de resistencia de Thevenin por un cortocircuito. Entonces podemos observar, una vez que se ha eliminado esa fuente, que tenemos aquí nosotros algunos elementos en cierto arreglo eléctrico, es decir, en este caso una configuración de circuito paralelo, ¿sí? Entonces aquí nos podemos decir que R1 y R2 se encuentran en configuración de circuito paralelo. Entonces vamos a hacer el cálculo, vamos a poner aquí que el paralelo de R1 con R2 es igual a, vamos en este caso a hacerlo de manera rápida, vamos a poner entonces que vamos a hacer o a obtener el recíproco de la suma de los recíprocos. Entonces R1 vale 20 ohms, vamos a poner ahí con su recíproco, más R2 también obtiene su recíproco, que es 1 entre 5 ohms. Vamos a usar la calculadora para hacerlo más rápido, entonces podemos nosotros introducir los datos de manera más sencilla. Entonces ponemos nosotros aquí 20, que es el valor de R1 a la menos 1 más 5 a la menos 1 y todo a la menos 1 porque es el recíproco de la suma de los recíprocos. Y el resultado nos da 4 ohms. Entonces este paralelo de R1 con R2 tiene un valor de 4 ohms. El circuito se reduce y entonces aquí podemos observar lo que hemos calculado. El paralelo de R1 con R2 se simplifica, entonces nos queda una resistencia equivalente de 4 ohms. Podemos observar que esa resistencia equivalente del paralelo de R1 con R2 está en serie con R3. Entonces, aquí conviene, en algunos casos, para no extender la cantidad de literales utilizadas, indicando las resistencias, hacer una sustitución. No es obligatorio, pero sí simplifica de alguna manera la notación que estamos usando. Entonces, por ejemplo, este circuito que está en serie del equivalente de R1 con R2 en paralelo con R3, lo podemos nosotros llamar a todo eso como RA. Nada más hay que indicarlo para evitar confusiones. Entonces,
RA equivale a lo que obtuvimos del paralelo de R1 con R2, que está en serie y que sumamos a R3. Una vez definido, entonces podemos anotar aquí sus valores. Ese paralelo tiene un valor de 4 ohms, lo acabamos de obtener hace ratito, más los 12 ohms que tiene R3, y esto nos da un valor de 16 ohms. Entonces, ya hemos hecho aquí la reducción. Ahora, si se fijan, todo lo que nosotros calculamos como RA queda en paralelo a R4, es decir, como se muestra en esta sección de circuito o en este circuito equivalente. Entonces, ahora nos queda RA y R4 en paralelo. ¿Sí? Aquí vamos a indicarlo. Entonces, RA está en paralelo con R4. Ahora, si ustedes pueden observar, ambos elementos tienen el mismo valor de 16 ohms. Entonces podemos aplicar esa regla que existe para resistencias en paralelo que tienen el mismo valor, la cual se obtiene a través de dividir el valor resistivo entre el número de elementos que se encuentran en paralelo y que son del mismo valor. En este caso, el valor resistivo son 16 ohms. Eso es lo que vale RA y vale R4. Y son dos elementos. Entonces, de manera directa, obtenemos que ese paralelo de RA con R4 tiene un valor de 8 ohms. Entonces, ahora nuestro circuito se reduce mucho más. Y ahora sí, de manera muy práctica, podemos obtener el valor de la resistencia de Thevenin que mencionamos es la medición entre los puntos A y B, donde temporalmente retiramos el elemento para el cual queremos conocer su valor resistivo equivalente. El valor que de alguna manera es medido en esos puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a observar que aquí nos queda ya nada más un circuito en serie. ¿Sí? El circuito en serie de ese paralelo que obtuvimos, de RA con R4, más R5. Entonces vamos a indicarlo y vamos a poner aquí. Ahora sí, la resistencia de Thevenin es igual a ese paralelo que hace ratito obtuvimos de RA con R4 más R5 porque están en serie. Y entonces, con los valores que tienen esos elementos, aquí conviene más ponerle la H minúscula, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, resistencia de Thevenin, va a ser igual entonces a 8 ohms más 2 ohms. Y entonces esto nos da un valor de 10 ohms. Entonces, aquí tenemos nuestro primer parámetro solicitado o de alguna manera necesario para poder obtener el circuito equivalente de Thevenin. Entonces ya tenemos aquí que la resistencia de Thevenin vale 10 ohms. Al final formará parte del circuito equivalente, ¿sí? Que denominamos circuito de Thevenin, que será una resistencia que está en serie con una fuente de voltaje llamada voltaje de Thevenin, que vamos a encontrar en el siguiente paso. Ahora pues regresamos lo que es la fuente y ahora vamos a medir este valor, ¿no? Este voltaje medido entre esos dos puntos. Recuerden que se mide a circuito abierto, es decir, aquí estaríamos poniendo nuestras puntas de el multímetro en función de voltímetro entre los puntos A y B. Entonces, ustedes pueden observar que pues necesitamos saber cuál es el valor del voltaje medido ahí. Ahora, esta resistencia R5, que voy a marcar aquí un poquito con rojo, pues se fijan, tiene una de sus terminales sin conexión, por lo cual significa que no pasa corriente, ya que entre los puntos A y B está abierto el circuito y no hay corriente circulando, ¿sí? Por ese sector, es una corriente nula. Al tener una corriente de 0 amperes, entonces, por ley de Ohm, si multiplicamos nosotros el valor de la resistencia por la corriente, pues nos va a dar 0 volts. Entonces, aquí no hay una caída de tensión, lo cual significa entonces que el voltaje medido, denominado voltaje de Thevenin, va a ser el mismo que se mida entre las terminales que tiene R4, es decir, entre estos extremos de esta resistencia R4, la cual podemos determinar como voltaje 4, ¿no? Por ponerle un nombre en relación a su resistencia. Y entonces es lo mismo medir entre los puntos A y B que entre las terminales
de R4. Entonces, nos conviene conocer cuál es el valor de esa corriente para aplicar ley de Ohm y entonces conocer el valor del voltaje. Entonces, conociendo la corriente que pasa aquí por R4 y multiplicando por ese valor resistivo, obtendremos el valor del voltaje, que es el mismo voltaje de Thevenin. Entonces, necesitamos conocer, pues, la corriente total y luego las corrientes que se derivan. En este caso, pues, la corriente que nos interesa es la corriente 4. Entonces, para obtener la corriente total, vamos a reducir el circuito, pero ahora medido, ¿sí? La resistencia total medido desde lo que es el voltaje de 20 volts, la fuente. Entonces, estaríamos nosotros viendo que esta R5 mencionamos como está abierta, pues no va a tener caída de tensión, por lo tanto no tiene de alguna manera influencia en la resistencia total. Pero sí vemos que aquí tenemos a R3 más R4 en serie, porque aquí está sin ningún efecto la corriente. Entonces nosotros vamos a determinar también un nombre, vamos a ponerle, para no estar teniendo muchas variables, vamos a decir que hay una RB que es igual a la suma de R3 más R4. ¿Sí? Entonces RB va a ser igual a los 12 ohms que mide R3 más los 16 volts, perdón, 16 ohms que mide R4, lo cual nos da 28 ohms. Vamos a continuar en un siguiente video. Enseguida continuamos y terminamos el circuito.